Vamos a poner un ejemplo para que quede concreto. En las ferropenias, ¿qué es lo que se sugiere para elevar un poco los niveles de hierro y por lo tanto disminuir el cuadro de anemia ferropénica que tiene características de ser microcítica y hipocrómica generalmente? ¿Cuál es el tratamiento para la ferropenia, chicos, chicas? Se da hierro exógeno, profe. Hierro, ¿sí? En forma de sulfato ferroso, ¿sí? Puede ser, Vienen distintas presentaciones, pero generalmente formas líquidas, en gota, que puede ser de uso pediátrico, pero también puede ser un hierro endovenoso, que puede ser también administrado. Pero bueno, en definitiva, imaginemos en pediatría, tercer mes post-nacimiento, típico, lo habrán visto ya, que suele producirse un descenso significativo de, digamos, del hierro, a consecuencia, entre otras cosas, de un depósito original y que después por la lactancia materna y por los hábitos alimentarios, ese bebé empieza a tener una manifestación de disminución de la, digamos, del conteo y de las características eritrocitarias, ¿no? El tratamiento, como bien dijeron, es hierro. Ese hierro, ¿cómo se absorbe mejor? ¿Cuáles son las sugerencias para ese hierro? Yo digo que es importante el curso de farmacología porque ayuda a entender el por qué muchas veces uno actúa en automático y no tiene el fundamento científico de por qué se hacen las cosas o para qué se hacen las cosas. Yo estoy seguro que ustedes me van a decir cómo debe ser dado ese hierro y qué características, pero también estoy seguro que no saben el por qué. Y el por qué está en la clase que vimos la semana pasada y que estamos viendo ahora y lo pongo de ejemplo. ¿Cómo se absorbe mejor el hierro? ¿Se absorbe igual en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, o hay recomendaciones para ese hierro? Que probablemente se la sepan de memoria. Hay recomendaciones, es antes de las comidas y acompañados, si es en lo posible, con un cítrico para que sea un medio ácido. Ah, muy bien, qué linda la memoria, Pía, te felicito. ¿Y ahora la explicación? Porque el hierro, o sea, no sé bien la explicación, pero estoy intentando de pensar que si tiene que absorberse en un medio ácido, el hierro es un ácido débil, entonces necesitamos absorberlo así. No. El hierro va como sulfato ferroso, primero. ¿Sí? Así que proviene de un ácido fuerte, que es el ácido sulfúrico. Para que el hierro sea absorbido con facilidad, no se absorbe como ion ferroso, tiene que ser de alguna manera convertido a ion férrico. El estado tiene que cambiar y para eso requiere de un pH y un medio que tiene que ser propicio para eso, que es justamente un medio ácido. Por eso se recomienda que sea en ayunas, entre otras cosas, no acompañado con alimentos que van a modificar el pH, y se sugiere el acompañamiento de un jugo de algún cítrico. ¿Por qué? Porque hay ácido ascórbico que acidifica al medio en el cual va ese hierro, haciendo que mayoritariamente ese estado ferroso pase a estado férrico. De hecho, el hierro ya viene acompañado con otros principios activos. No hace falta que esté el cítrico, sino que viene acompañado con vitamina C, creo que se llama tribisol, perisol. Hay distintas presentaciones o formas farmacéuticas que permiten la incorporación del hierro de una manera ya factible de que sea absorbido y que sea biodisponible. Por eso también hay laboratorios que tienen distintas formas farmacéuticas o formulaciones, presentaciones, que lo hacen más o menos biodisponible el hierro. Ahora, si ustedes aplican la memoria, que acaba de demostrar Pía, que realmente lo dijo bien, pero de memoria, ahora tienen el fundamento con lo que estamos viendo, clase de la semana pasada y clase de ahora. El pH del medio y el pH y el pK de las sustancias que a ustedes les interesa que sea disponible son determinantes de su biodisponibilidad. Por lo tanto, eso justifica por qué hay ciertos elementos que conviene que vayan acompañados de alimentos y otros que estén lejos de las comidas, porque hay unos que convienen que estén en un medio ácido y otros en un medio neutro y otros en un medio alcalino. Algunos que se absorben mejor en el estómago y otros mejor en el intestino. ¿Se entiende ahora? No solamente Pía,
sino el resto de la gente. Yo sé que muchas cosas uno tiene tendencia, por tiempo, por lo que sea, a aprenderlo de memoria. Pero ¿saben qué? Es muy interesante conocer el mecanismo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden jugar con esas variables, no solamente entenderlo, sino entender por qué llegaron a ese tratamiento, sino qué cambios pueden hacer para mejorar la biodisponibilidad. ¿Está claro? Fíjense este esquema. Este esquema habla de cómo se modifica la absorción teniendo en cuenta el pH y las sustancias, cómo aumenta la absorción en esta condición y cómo cae la absorción teniendo en cuenta el pK, en este caso de un ácido, y el porcentaje de absorción, teniendo en cuenta las variables que hemos particularmente descrito hasta acá. Ahora, si nosotros aplicamos el ejemplo a lo que yo comentaba, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, y el ejemplo contrario, una base débil como la petidina, fíjense cómo la absorción va a ser de menor a mayor teniendo en cuenta los gradientes del ácido salicílico por el grado de disociación que tiene, sobre todo teniendo en cuenta el pH. Fíjense, en el jugo gástrico, pH 3, en el plasma, 7.40, y a nivel urinario. Por eso yo les decía, tenemos que atravesar distintas barreras. Cuando lo incorporamos por la vía digestiva, la aspirina se absorbe muy bien a pH ácido. Transita a pH plasmático, es transportado por transportadores particulares, como ya lo hemos dicho, como la albúmina, y es fácilmente eliminada cuando la orina es alcalina, pH 8. Normalmente la orina es ácida, entre 5 y 6. Entonces, este tipo de esquema y el razonamiento y la interpretación de este esquema nos ayuda a la toxicología. ¿Por qué? Porque hay intoxicación por aspirina. Muchos cuadros de pacientes pediátricos que caen al NOTI por haber sido intoxicados por los padres, por los tíos o ellos mismos, tomándose una caja completa de aspirineta y sufren lo que se llama salicilismo. ¿Han escuchado hablar del salicilismo? Sí, profe, usted lo explicó. Perfecto. Y la explicación de cómo desintoxicar al paciente ahora la pueden entender, porque mientras yo alcalinizo al paciente con bicarbonato de sodio, no solamente restablezco el pH que tendió a disminuir porque el ion salicilato libera hidrogeniones, entonces compenso su estado ácido-base, sino que por otro lado aumento, como muestra claramente este esquema, y ustedes van a tener que profundizar, estudiar, entender y discutir. No podemos un teórico dedicarlo a esto porque sería una clase de química. Insisto, es farmacología lo que yo les tengo que dar. Pero bueno, alcalinizando a la orina a través del bicarbonato, yo logro aumentar la eliminación y por lo tanto sacarlo al paciente rápidamente de la intoxicación. Lo contrario sucede con una base débil. Todo lo contrario. Por ejemplo, para poder eliminar a un paciente, a la sustancia que puede haber intoxicado a un paciente, lo que hay que hacer es acidificar la orina. Y en vez de darle bicarbonato de sodio, le daré hidróxido de amonio, por decir una, digamos, cuestión muy simplista. Fíjense, a modo de ejemplo, no es para que lo estudien de memoria, como siempre digo, esto de bases que preguntaban recién, querían ejemplo. Acá tienen todos los ejemplos, y si quieren se los estudian de memoria. Fíjense, bases fuertes, ácidos fuertes y débiles. Obviamente, teniendo en cuenta la escala de pH, una base fuerte, un ácido débil son contrapuestos y un ácido débil con una base débil, contrapuestos. Como, teniendo en cuenta el pK, pK me refiero al pH en su estado ácido y podría ser en el extremo opuesto el pKb. pKa teniendo en cuenta el estado de acidez y pKb en el estado de alcalinidad. Les recuerdo que el producto iónico del agua, que lo mencionamos la semana pasada para entender un poco esto del pH, el pOH y el pK, es la suma del pH más el pOH. El producto iónico del agua es lo que les dio a los químicos originales la posibilidad de la escala de 0 a 14 o para otros químicos del 0 como pH intermedio neutro y el menos 7 más 7, pero por convención internacional la que se utiliza es del 0 a 14.
Fíjense, el ácido ascórbico es un ácido débil, la fenitoína es un ácido débil, la clortiazida es un ácido débil. A medida que vamos aumentando, la acidez comienza a aumentar y fíjense que la levodopa o la dopamina tiene un grado mayor de acidez. Y al contrario, la hidroxicloroquina, que se ha puesto de moda ahora por el tema de que es un antipalúdico, pero es una base fuerte. El propanolol, que es un betabloqueante, es una base un poco menos fuerte. La noradrenalina, un poco menos. La morfina, la ergometrina, que ustedes la deben conocer a nivel, digamos, de la especialidad. El diazepam tiene una actividad que ya es una base que es un poco más débil. Y finalmente, bueno, algunos otros ejemplos. Es decir, las características teniendo en cuenta cómo se comporta cada sustancia en relación, por ejemplo, a barreras para la absorción y para la eliminación. Recuerden esto que hemos visto. Entonces, para volver un poco sobre algunas cuestiones. Teniendo en cuenta las Profe, barreras que tienen que ser atravesadas. una pregunta. ¿Sí? En base a la escala que está ahí de pK, más o menos desde qué valor se considera, por ejemplo, como un ácido fuerte o débil. Ahí están, digamos, en escalonados, pero más o menos tiene un valor referencial que se pueda considerar un ácido débil o fuerte. No, siempre se los posiciona, pero lo que está claro son los que están en los extremos. Las dificultades pueden estar acá, ¿sí? En la zona intermedia, donde pueden ser relativo lo fuerte o lo débil, ¿sí? Depende cómo se lo encare, puede ser fuerte o débil. Lo que está claro son los extremos, ¿sí? El ácido ascórbico es un ácido débil. Por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se lo considera un ácido débil, por ejemplo. Está el diazepam, Sí, se lo gracias. considera una base débil, porque está claramente lejos de, a ver, ¿qué es algo fuerte? Y generalmente, si vamos a hablar de lo básico, por encima de 10, 9. Y si vamos a hablar de lo ácido, por debajo de 5. Estoy hablando del pKa y el pKb. ¿Sí? Y eso es muy químico. Acá es más complejo porque es biológico químico. De todo modo, yo no les voy a tomar ni la escala ni nada de eso. Simplemente la noción de un ácido débil y una base de débil, o un ácido fuerte y una base fuerte, sin poner un esquema en particular. Generalidades, no particularidades. Entonces, teniendo en cuenta un poco todo lo que hemos dicho, a modo de corolario, para atravesar barreras celulares, por ejemplo, la mucosa gastrointestinal, para absorción, el túbulo renal, para eliminación, la barrera hematoencefálica para distribución, la placenta para distribución, los fármacos tienen que cruzar distintas membranas de naturaleza lipídica, eso está claro. Los fármacos atraviesan la membrana lipídica principalmente por movimiento de difusión pasiva. También hay por transporte mediado a través de transportadores específicos, también lo hemos visto. El factor más importante que determina la proporción del transporte por difusión pasiva a través de la membrana es la liposolubilidad del fármaco, ¿sí? Mientras más liposoluble, evidentemente se puede transportar con más facilidad a través de una membrana que es de naturaleza lipídica. Recuerdan esa definición de que lo semejante disuelve a lo semejante. Es una definición básica de la química elemental. El peso molecular es un factor menos importante. No quiere decir que sea sin interés, pero es menos importante que en relación a la liposolubilidad. Muchos fármacos son ácidos débiles o bases débiles, cuyo estado de ionización varía con el pH de acuerdo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es aquella que vimos más temprano y que también vimos la semana pasada y que tiene que ver con esto de el punto de equilibrio determinado por el pK de un determinado ácido o el pKb de una determinada base. En el caso de ácidos bases débiles, solo pueden difundir a través de membrana lipídica las fracciones no cargadas, la forma protonada de un ácido débil, la forma no protonada de una base débil. Eso también es lo que hemos visto hasta acá. Esto da lugar a la separación por escalas de pH. La separación por pH significa que los ácidos débiles tienden a acumularse en los compartimientos de pH relativamente altos. Es decir, si hablamos de pH alto, quiere decir
que nos aproximamos a la zona básica, pH alto, es decir, pH 10, pH 11, pH 12, etc. Mientras que las bases débiles, quiere decir pH básico, ácidos, perdón, hacen lo contrario. El transporte mediado por transportadores, que es particular, por ejemplo, a nivel de los túbulos renales, la barrera hematoencefálica o el epitelio gastrointestinal, en este caso es importante para algunos principios activos que están relacionados químicamente con alguna sustancia endógena. Son casos muy particulares, ¿no? Bueno, un concepto importante que hemos introducido y que acá destacamos es la unión a proteínas plasmáticas y que muchas veces son reservorio y transporte y que atentan con la liberación, la biodisponibilidad. Si están mucho más unidos a una proteína plasmática, por lo tanto estarán menos biodisponibles. Lo que hemos dicho de alguna manera en clases anteriores y simplemente es reproducir esto. Fíjense en este esquema rápidamente cómo la concentración total de un determinado principio activo, que no importa el nombre, simplemente un ejemplo, la concentración unida versus la concentración libre, cómo varía en cuanto a la fijación del fármaco unido a una proteína plasmática y cómo esto va a impactar en la actividad que tiene ese principio activo. Entonces, cuando yo consulto, por ejemplo, a modo de ejercicio esto, que ustedes obviamente van a responder porque ya la tienen, pero sería interesante que la respondieran, intentaran responderla tratando de deducir un poco lo que se ha explicado y lo que ustedes pueden interpretar, más allá de avanzar. Yo suelo hacer ejercicio como para autoevaluación. En este caso, un paciente A tiene una determinada, una droga A en un paciente tiene una determinada afinidad con esto de los conceptos que habíamos dicho, la afinidad, eficacia, etcétera, por una proteína que es la albúmina. Y se administra, por favor, apaguen los micrófonos. Hernán, gracias. Digamos, la consulta sería, se trata de un paciente tratado con una determinada droga que tiene una afinidad por la albúmina y se administra en dosis que no exceden la capacidad de unión de la droga a esa proteína. Ahora se le agrega una segunda droga que tiene también una alta afinidad por la albúmina, pero se administra una dosis que es 100 veces superior a la capacidad de unión de esta proteína, ¿sí? Es decir, acá estamos viendo el concepto de eficacia, de unión a proteína plasmática y la afinidad y por lo tanto después la actividad que pueda tener. ¿Qué pasa luego de que se administra la droga B en relación a todo, ¿no? Aumenta la concentración de A en los tejidos, es decir, se libera de la albúmina. B, disminuye la concentración de los tejidos, es decir, aumenta más la droga A en la albúmina después que se agregó B. C, disminuye el volumen de distribución de A. Volumen de distribución, recuerden que es la concentración de la droga en un volumen de agua a nivel corporal total. Disminuye la vida de eliminación de A. Y si se agrega más A, se altera la concentración plasmática de B. Siendo un poco honesto, me gustaría que intentaran responder, como les dije, sin ver el resultado, porque pueden aceptar el resultado, pero después van a tener que justificar por qué seleccionaron eso. O sea, más allá de que puedan copiarse, como se dice por ahí, sería interesante que me digan, así voten, cuál alternativa sería para ustedes, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado hasta ahora, pero fundamentalmente me interesa no que acierten, sino el por qué aciertan. Las dos drogas tienen alta afinidad por la albúmina. A se le administró una dosis que no excedió la capacidad de unión. Quiere decir que queda un remanente de posibilidad de unirse a la albúmina. Pero ahora agregan una droga B que tiene la misma afinidad por la albúmina que A, pero se la administra 100 veces por encima de la capacidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después que se administra B? Y tienen 5 posibilidades. ¿Cuál de esas 5 podría ser, en teoría,
la respuesta correcta. Y sobre todo me interesa el por qué. Profe, yo pensaría que B estaría como más biodisponible porque si hay más cantidad, hay más cantidad de droga y toda la otra parte, si uno la albúmina, va a haber porcentaje mayor plasmático de B y A va a estar solamente unida a esa fracción del principio. Entonces, si se llegara a agregar más A, podría estar las dos aumentadas en plasma, entonces podría ser E. La E. No sé, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Lamentablemente la opción que seleccionaste no es la correcta. No sé si alguno seleccionó o alguna seleccionó la opción A o si seleccionaron alguna otra y que cada uno justifique por qué. Profe, decía, ambas drogas tienen alta afinidad por la albúmina. En el caso de este, ya sabiendo que la respuesta es A, no entiendo por qué aumenta la concentración de A en los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros administramos una droga en una dosis superior a la capacidad de unión que tiene la albúmina va a liberar esa droga A hacia el tejido y va a captar la B. No, la clave es en dosis que son 100 veces, ¿sí?, superior a la capacidad de unión de esta proteína. ¿Qué quiere decir? Que B está desplazando a A. ¿Recuerdan cuando hablamos de ligandos, teoría de receptores? Introdujimos un concepto que acá traigo a la reflexión. Si las dos tienen la misma afinidad y se encontraran en la misma concentración, no habría competencia, porque tienen la misma afinidad y están igualmente disponibles para que se unan a esa proteína. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una molécula de A contra 100 moléculas de B y las dos compiten por la misma afinidad? En teoría, ¿cuál va a ganar? Si las dos tienen la misma afinidad, ¿sí? Imagínense ahora una llavecita intentando ingresar en una cerradura contra 100 llavecitas en una misma cerradura y las mezclo e empiezo a probar con una y con otra. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si las dos tienen la misma afinidad, pero una está 100 veces más disponible que la otra para asociarse con esa proteína, ¿qué va a pasar con A? ¿Va a permanecer unida a la proteína o va a ser desplazada la proteína por la otra que tiene, digamos, la misma capacidad, pero hay mucha más cantidad y la va a desplazar? Y la va a desplazar porque tiene mayor concentración. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de A en los tejidos, ¿sí? Se establece lo que se llama competencia, porque tienen la misma afinidad alta, como dice acá, pero una está más concentrada que la otra. Ya esta misma pregunta la puedo reformular y decir, ¿qué pasaría si yo agrego una segunda droga que tiene alta afinidad y la misma concentración? Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Absolutamente nada, solamente puede llegar a ocupar los espacios que dejó libre A, porque como dice el enunciado, que tiene una alta afinidad y se meten que no exceden la capacidad de unión de esta proteína. Entonces B ocuparía los espacios de proteína que dejó disponible A, pero no aumentaría la concentración plasmática de A porque no la ha corrido. Es decir, fíjense que yo esta pregunta la puedo ir reformulando y los distractores pueden ir cambiando en cuanto a cuál es, por eso digo, el contexto hace no solamente la pregunta, sino las posibilidades de lo que sería la respuesta. Vamos a analizar ahora esta que me parece muy bien que participen, aunque se equivoquen, porque de eso se trata esto. Equivocarse ahora es aprender. Equivocarse con un paciente, ¿sí?, sale caro. Uno de ustedes... Profe, ¿eso también dependería de la vía de administración?
¿También dependería de la vía de administración? No, porque la unión a la proteína plasmática es inherente a las características de la droga y las características de la proteína plasmática y el pH. O sea, tarde o temprano, sea por una vía o por la otra, por ejemplo, a ver, qué sé yo, el enalapril, que el ejemplo que di más temprano de la bioequivalencia, viene para utilizarlo por vía endovenosa o por vía oral. Pero el enalapril, o el enaprilato, que sería la droga, la sal, tarde o temprano tiene que circular por el torrente sanguíneo, tarde o temprano se unirá o no a proteínas plasmáticas, ¿se entiende? Independientemente de la vía de administración. ¿Sí? Por eso acá no se plantea la vía de administración. Sí vamos a poder hacer algún ejercicio en relación a vía de administración y cómo cambia la cinética del principio activo, pero no la unión a proteína plasmática. El pH del medio sí cambia la unión de la proteína plasmática independientemente de la coloración. Y por eso es tan importante el pH del medio, la proteína que analicemos y la molécula que analicemos. Bueno, uno de ustedes dijo que la E podría ser, es decir, que si se agrega más A, se altera la concentración plasmática de B. ¿Por qué no podría ser esta? Porque el enunciado dice que B excede 100 veces la capacidad de unión. Por mucho que agreguemos A, no vamos a alcanzar a superar, ni alcanzar ni a superar la capacidad de unión que tiene esta proteína, ¿sí? Eventualmente, ¿qué sucedería? Yo entiendo quizás por dónde puede haber estado un poco la distracción en este caso. Si yo agregara más A, ¿qué puedo lograr? No sé quién fue el que respondió. Que alcancemos a la capacidad total de unión de esta proteína, cosa que no se lograba con la concentración inicial, para que me sigan en el razonamiento. En vez de llegar, no sé, a un 80% de asociación con la proteína, alcanzaríamos un 100%. Supongamos, pasaría eso. Pero, de todos modos, B tiene 100 veces la capacidad de unión y por lo tanto seguiría compitiendo y seguiría desplazándola porque, en definitiva, no la desplazó de donde no estaba unida, la desplazó de donde estaba unida. Y es eso lo que tienen que analizar. No se internalizó en donde no se unió, porque era una dosis que estaba por debajo de los límites de capacidad de unión, sino que la desplazó a la que estaba unido, porque estaba mucho más concentrado, a pesar de que tenía la misma afinidad. Bueno, de los modelos farmacocinéticos ya algo hemos dicho. Esto tiene que ver con alcanzar lo que se llama un estado de equilibrio, un estado estacionario, y que teniendo en cuenta la mayor o menor velocidad con que uno pueda administrar, por ejemplo, la infusión de un principio activo, va a determinar esto el momento en que se alcance un estado estacionario o un estado de equilibrio. Fíjense ustedes que la infusión continua de un fármaco tiene un efecto sobre la tasa de, digamos, de incorporación y por lo tanto de alcanzar una concentración plasmática estable que va a ser igual en el tiempo, pero superior en cuanto a la concentración. Y esto va a llevar a un concepto muy importante tener en cuenta a la hora de analizar aspectos cinéticos y finalmente también dinámicos. Fíjense ustedes que una mayor velocidad de infusión no cambia el tiempo en alcanzar un estado de equilibrio. Es lo que dice este cartel que tenemos acá. Una mayor velocidad de infusión no modifica el tiempo que se requiere para que esta infusión alcance una concentración plasmática estable. ¿Sí? Lo que sí cambia es la concentración plasmática que yo alcanzo. Pero lo que no cambia es el tiempo. Fíjense que la variable tiempo la tenemos en X y la variable concentración la tenemos en Y. Entonces, si yo acelero, por ejemplo, el goteo de una vía endovenosa, yo no voy a modificar en qué momento voy a alcanzar la concentración plasmática máxima. Sí voy a modificar esa concentración plasmática máxima. Eso es lo que nos está diciendo esto de la gráfica que estamos mostrando acá. Esta gráfica es muy interesante y posiblemente es donde terminemos la clase de hoy y tiene que ver con la droga
alcanza una concentración plasmática máxima frente a una dosis única, y para eso tenemos parámetros cinéticos que tienen que ver con una curva de absorción, concentración estable, actividad farmacológica, y una curva de eliminación. Todo evento ascendente tiene que ver con absorción y todo evento descendente tiene que ver con eliminación. En términos generales, acá tenemos conceptos muy importantes a tener en cuenta. En promedio, se requieren aproximadamente de 4 vidas medias para que se produzca la absorción de un principio activo. Estamos hablando principios activos por la vía oral, y de 7 vidas medias para que se produzca, por definición teórica, la eliminación completa de un principio activo. Entre 3 y 5 vidas medias, en promedio 4, para la absorción y llegar a una concentración plasmática estable o de equilibrio. Y finalmente, cuando se deja de incorporar ese principio activo, se asumen 7 vidas medias para la eliminación completa del fármaco. ¿Por qué se asumen 7 vidas medias? Y de esto inclusive se pueden hacer preguntas en el examen parcial. Porque nos basamos en un principio elemental que para que se asuma que un fármaco desaparece por completo del plasma, tiene que estar eliminado más de un 99% de ese plasma. ¿Y cómo se alcanza a ese 99% de eliminación? O menos de 1% de concentración plasmática. Y por favor síganme en esto y después los dejo para que lo analicen. A ver, Pía, que es la que responde rápido. Si yo doy, y todos pues, sigamos un poco el razonamiento, un principio activo y que alcanzo una concentración plasmática estable de 100 microgramos, por decirlo, por tirar un valor fácil de manejar, 100 microgramos. Por definición, una vida media de eliminación es el tiempo que se requiere de medio para que la concentración plasmática caiga a la mitad, 50% del 100% que teníamos acá. Una vida media. ¿Me seguís, Pía? ¿Y el resto de la clase? Sí, profe. Si la concentración después de 100, una vida media, ¿qué quiere decir? Que ahora en el plasma, ¿cuánto tendríamos? 50 microgramos, porque es la mitad. Perfecto. Una vida media, 50 microgramos. ¿Dos vidas medias? De ahí de esos 50 tiene que disminuir de nuevo a la mitad o Sí. 25 microgramos. Sería 25 microgramos. Perfecto, muy bien. Ahí me gusta que participe más gente, muy bien. ¿Tres vidas medias? 12,5 microgramos. Perfecto. ¿Cuatro vidas medias? $6,2,5. Muy bien. ¿Cinco vidas medias? 3,3, Lo que sea. no sé, da. ¿Seis Sí. vidas medias? 1,5 algo. 1,5. 7 vidas medias, 0, algo. Por lo tanto, se requieren de 7 vidas medias para haber eliminado más del 99%, de esa concentración plasmática máxima alcanzada en un determinado momento frente a un determinado régimen posológico. ¿Se entendió por qué motivo, en teoría, se asume que se requieren 7 vidas medias para que, en teoría, se elimine más del 99% de un principio activo? Sí, profe. Entonces, si entienden eso, bueno, yo me doy por satisfecho porque es algo que después les hago ejercicios y esto que acaban de entender no lo aplican, ¿sí? No lo aplican porque tienen que evidentemente volver sobre eso. Eso es vida media de eliminación, que es el concepto que generalmente se maneja en farmacología. Pero como yo soy profesor de farmacología, también les tengo que enseñar que se maneja lo que se llama vida media de absorción, que es totalmente distinto a la vida media de eliminación. Cuando uno habla de vida media en general, se hace referencia a este evento, no a este evento. Este evento es para clases de farmacología
y para entender mecanismo de cuánto tiempo se requiere, en promedio más o menos, para que frente a una única dosis, un principio activo alcance a nivel plasmático, por ejemplo, por la vía oral, una determinada máxima concentración. En promedio, 4 vidas medias, pero no son de eliminación, de absorción. Vamos a ir por detalle metiéndonos con algunos ejemplos. Acá tenemos un comparativo entre distintas vías de absorción y cómo va a modificarse la concentración plasmática del fármaco en relación al tiempo. Recuerden que la clase se acaba y nos volvemos a ver la semana que viene para cerrar algún concepto de esta clase y ya introducir un tema nuevo. La clase la tiene por completa, así que no vamos a tener inconvenientes. Fíjense, la vía endovenosa tiene una biodisponibilidad máxima y decae en el espacio-tiempo rápidamente. Una administración, por ejemplo, en este caso intramuscular, que se va liberando paulatinamente, alcanza una concentración plasmática máxima y decae. Una forma subcutánea y decae. Y acá tenemos la oral, que tiene, fíjense, una curva mucho más ralentizada en cuanto al alcanzar la concentración plasmática máxima, y después noten la diferencia, cómo se mantiene durante más tiempo en circulación, ¿sí? Y la eliminación cambia de manera sustancial. Independientemente de esto que puede ser confuso por el concepto que acabamos de decir, la vida media de eliminación es independiente de la vía de administración. Quiero que eso quede claro, porque por ahí este esquema le genera un poco de controversia. ¿Y cómo lo vamos a, de alguna manera, caracterizar? Fíjense, si yo inyecto 100 miligramos de una determinada sustancia o 50 miligramos, la vida media de eliminación es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la cantidad de moléculas de droga que se eliminan por unidad de tiempo, y eso claramente se ve acá. Al principio se elimina mucho más de esta que de esta formulación. Las dos fueron inyectadas y las dos reúnen el mismo criterio de eliminación. Ambas requieren 7 vidas medias para que se eliminen. Eso quiero de alguna manera dejarlo claro. Es independiente de la concentración, la vida media de eliminación. Eso, por favor, quiero que quede muy en claro. La única variable es que primero se va a eliminar más y después se va a eliminar menos, pero finalmente se requiere el mismo tiempo para que del organismo se elimine por completo ese principio activo. Después tenemos distintas variables que podemos ir jugando, porque los regímenes posológicos van a ser distintos. Fíjense cómo repetidas dosis fijas o simples dosis van a tener distinto comportamiento en cuanto a la cinética de absorción por la vía oral. Esta curva que tenemos graficada acá es una cinética de absorción y después de eliminación frente a una única dosis. Administro la dosis, alcanzo un pico máximo y decae. ¿Pero qué pasa? Si yo repito, como dice en la parte superior, una misma dosis, antes que decaiga, fíjense que se produce una suerte de sumación hasta que, independientemente de la repetición de dosis, se alcanza un plató, una meseta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso hace referencia a esta curva que tenemos, que es la cinética de absorción. Para alcanzar el equilibrio dinámico, este se va a alcanzar cuando después de unas 4 vidas medias en promedio se alcanza un estado de equilibrio dinámico. Esta concentración, que se denomina equilibrio dinámico, responde a una proporción